abriendo puertas a temas laborales. Vamos a hablar sobre la tercerización, acciones de amparo, temas laborales. Para ello vamos a establecer contacto en breve con el doctor Iván Bulnes, él es abogado laboralista, para conversar sobre el tema, un poco haciendo docencia en televisión, para conocimiento no solamente de los trabajadores, sino de todos nuestros televidentes, de conocer un poco más de este tema de la tercerización. En algún momento en el gobierno de Alberto Fujimori, en el inicio, se habló de la Service, las empresas que subcontrataban a trabajadores y le pagaban la mitad o un tercio de los sueldos que recibieron, sobre todo de la actividad pública. Esa explotación de empresas que se formaron al amparo de esta legislación fujimorista todavía se mantiene. Eso lo va a decir, lo va a comentar el doctor Iván Bulnes. Si producción ya lo tiene en enlace, vamos a conversar con él para hacer también un poco de historia con respecto al tema de la tercerización. Y vamos a hablar también de la violencia más adelante. Pero ya lo tenemos al doctor Iván Bulnes, le damos la bienvenida, forma parte ya del equipo de BIS, vamos a ver cuándo empezamos a tener comentarios puntuales sobre la vida laboral de nuestro país. Pero vamos a hablar de la tercerización. Bienvenido, Iván, bienvenido a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Muchas gracias, estimado Néstor. Muchas gracias por la invitación. Con nuestros televidentes, la tercerización, la historia de la tercerización, la situación actual, Iván. Bueno, como sabemos, la tercerización laboral es un mecanismo que surgió, en realidad había surgido en el mundo desde la década de 1970, no es algo novedoso ni creado en el Perú. Pero ¿por qué surgió? Porque a partir de los años 70 hubo una serie de transformaciones económicas en todo el mundo. Los países industrializados, usualmente Europa Occidental, Estados Unidos, del mundo capitalista, advirtieron de que los costos de mano de obra estaban reduciéndose constantemente en otros países, especialmente en Asia Oriental, Corea del Sur, Japón, Singapur, Hong Kong, Taiwán. Y estos países habían aprovechado esa ventaja de costos de mano de obra más reducida para industrializarse y exportar productos. Fue así que en Europa Occidental y en Estados Unidos se empezó a hablar de la tercerización. Es decir, que mi proceso de fabricación, ese está restringido sobre todo a industrias, mi proceso de producción no iba a restringirse solamente a mi país, sino que además podía tercerizar, o sea, buscar a un tercero que ejecutase prestaciones de bienes o de servicios, que participase en mi proceso productivo a un precio menor al que yo conseguía usualmente. Es decir, la empresa de Estados Unidos o de Alemania descubría que resultaba más barato ensamblar algunas piezas de producción en Taiwán o en Corea del Sur. Y obviamente esto generó que se establecieran normas de tercerización. Y lo mismo sucedía en otros países. Por ejemplo, en países de Europa menos desarrollados como Portugal o España, también se hizo costumbre que empresas de Suecia o de Alemania tercerizaran parte de su producción. La tercerización se masificó en todo el mundo. Llegó incluso a Latinoamérica en la década de los 1980, especialmente a México, por intervención de empresas estadounidenses. Y aquí en el Perú se recogió el mismo sistema, se permitió la tercerización. Pero, ¿qué significaba la tercerización? En primer lugar, el problema eran las condiciones de trabajo. Un país como el Perú, donde las condiciones de trabajo ya eran precarias desde hace mucho tiempo, años 70, 80, sumar la tercerización en la década de 1990 fue precarizarlo todavía más. Como bien sabemos, menores sueldos, contratos a plazo fijo, es decir, ni siquiera los contratos permanentes, sino que los contratos a plazo fijo se masificaron, ya existían en la década de los años 80, pero estaban bastante restringidos. Las normas del año 1991, noviembre del 91, crearon una serie de nuevos contratos que antes no se veían en el país.
Y esto obviamente generó un crecimiento explosivo, geométrico de las famosas service. Ahora, ¿qué ha significado la service? En primer lugar, el trabajador ya asociado a la situación de del trabajador de service con una situación precaria donde el trabajador de la tercerizadora está sujeto a un contrato temporal, donde se perciben remuneraciones bastante menores inclusive a los de la empresa usuaria, pero donde, sobre todo, y ese es el punto de crítica, las funciones que hace el trabajador de la tercerizadora involucran cada vez más parte del proceso productivo de la empresa usuaria. Es decir, la empresa usuaria, a diferencia de lo que sucedía en los años 70 u 80 en Estados Unidos o en Europa, ya no está encargado de una parte menor de la producción, sino que se está encargado incluso de lo que llamamos el core business, es decir, el negocio sustancial, la esencia, el núcleo del negocio, también pasa a las tercerizadoras. Y se resulta una situación injusta, donde finalmente tenemos un trabajador de tercerizadora que gana 2/3 o la mitad de lo que está ganando el trabajador de la empresa usuaria, y al final este trabajador se ve obligado a aceptar unas condiciones de trabajo realmente terribles. Esto se ha querido cambiar muchas veces en el Perú, pero recién ahora tuvimos una norma de un decreto del Ministerio de Trabajo destinado justamente a modificar esta situación. Tercerización de estos tiempos con la experiencia negativa de la service, que pagaban 1/3 de los sueldos, y eso se ha dado más en la actividad pública, además de incumplimiento de otros beneficios sociales. ¿Cuál es el escenario actual entonces con respecto a la tercerización? Y al que hay que agregarle también, creo en el comentario ya, Iván, el tema de las acciones de amparo, ¿no? Cierto, estimado Néstor, hay una cuestión aquí grave porque se había dictado a inicios de este año un decreto supremo en el cual el Ministerio de Trabajo había formulado una reglamentación de la tercerización. Recordemos que en el Perú muchas veces la norma de tercerización era bastante general, es bastante genérica, pero a través de decretos supremos del Ministerio de Trabajo se formaban interpretaciones y se reglamentaba cómo iba a dirigirse esta norma. Y ahí estaba, como decía el proverbio, el diablo está en los detalles. El diablo está en cómo se reglamenta, en qué dice el Ministerio de Trabajo. Y los ministros de Trabajo usualmente habían adoptado una posición favorable a la tercerización, donde se hacía una reglamentación bastante laxa que terminaba favoreciendo los intereses de la empresa tercerizadora. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en este gobierno se aprueba un nuevo decreto supremo en el cual se fijan y más, no es que se prohíba la tercerización, como algunos han estado tratando de decir, sino el asunto es que la norma lo que ha estado es que es inaplicable la tercerización en supuestos bastante concretos, específicamente para actividades productivas como que ya están utilizando la tercerización de forma masiva, incluyendo hasta hasta el giro del negocio. El decreto supremo que les menciono, que es el 001-2022 TR, había señalado expresamente que la tercerización no podía ya seguirse utilizando para situaciones donde ya se estaba, digamos, invadiendo parte del core business de una empresa, el núcleo del negocio. ¿Y qué ha pasado? Que ya en estos momentos hay acciones de amparo formuladas por empresas mineras, sobre todo, que han declarado inaplicable este decreto supremo. ¿Qué significa? Que en este momento, lo que había hecho el decreto supremo 001-2022, diciendo que se ampliaba el rubro de las actividades especializadas y que no podían dirigirse ya al núcleo del negocio, esto ha quedado suspendido en su aplicación. El decreto supremo decía que si queríamos identificar el negocio, el núcleo del negocio, debíamos ver temas como el objeto social, cómo se identifica la empresa frente a sus clientes, cuál es el elemento distintivo de la empresa dentro de su mercado. Por ejemplo, fabricación de alimentos se considera como tal, ya no un núcleo adicional como fabricación de plásticos, por así decirlo, o la actividad que genera mayores ingresos. Esta nueva reglamentación del ministerio causó que muchas empresas se preocupasen porque lo usual era que se tercerizara a una
se tercerizaran justamente las actividades que generan la mayor cantidad de ingresos y se mantuviera formalmente a los trabajadores dentro de la actividad que menos ingresos generaba, pero la que más ingresos traía para la empresa era casi obligatoriamente tercerizada en gran porcentaje, en más de 2/3, hasta en 80%. ¿Qué significaba este decreto supremo? Que se impedía esto. Pero ahora el problema que hemos visto es que hay acciones de amparo que han presentado muchas empresas mineras alegando un detalle que ciertamente también ha sido un boomerang para el Ministerio de Trabajo, porque las normas como estas, los decretos supremos, deben sujetarse a un procedimiento de presentación de presentación pública, presentación de la exposición de motivos y debate de la exposición de motivos. Y según lo que se ha advertido en las acciones de amparo, esto no se ha cumplido. Habríamos estado frente a una norma, digamos, de gabinete creada por un conjunto de asesores y que no fue materia de debate ni de discusión pública, como si habían sido otras normas anteriores del ministerio, sobre todo las que reglamentaban estos temas. Y ahora bien, este defecto formal que a entender de los juzgados ha ocurrido y que ya había sido incluso acusado por varios abogados previamente, más allá de la buena intención de la norma, de que podía ser algún día cuestionado porque las normas como decretos supremos deben hacerse mediante un debate público y no dentro de un gabinete secretamente y publicarse, y gran sorpresa al día siguiente del diario peruano. Y esto había generado una reacción negativa de muchas empresas. 2 empresas mineras han formulado acciones de amparo fuera de Lima, es decir, no están en el juzgado de Lima, sino fuera de Lima, una en Huancavelica y otra en Cajamarca, y han ganado acciones de amparo en primera instancia, diciendo que no se les aplique la norma de tercerización, no se les aplica el decreto que prohíbe la tercerización. ¿Por qué? Porque dicen que no fue aprobado de forma, siguiendo los procedimientos del ministerio, y además, ojo a un detalle, de que ellos ya habían formulado una serie de previsiones financieras en sus estados de cuenta para el año 2022. La aplicación de este decreto supremo implica alterarlo. Y incluso Indecopi se ha pronunciado ante el reclamo de otra empresa minera diciendo que esto es una barrera de mercado. Es decir, si yo estaba pensando invertir X cantidad de dinero durante el año 2022 para mi negocio y estaba considerando la existencia y la vigencia de esta norma de tercerización, si hay un decreto supremo que modifica la norma, se considera una barrera de mercado. Y por desgracia es un decreto supremo, que como sabemos no se discute en el Congreso, no está sujeto a mayor debate y depende finalmente de la voluntad política de un ministerio, en este caso de la ex ministra de Trabajo Betsy Chávez. Ausente ella y ausente sus asesores, no es muy difícil que una acción de amparo que una acción de amparo pueda formularse contra esta norma que ya no tiene un defensor político. En ese sentido, el entusiasmo de los primeros meses de este año, cuando se emitió la norma, que fue en febrero, a fines de febrero de este año, debemos ahora bajar un poco las expectativas, porque no sabemos, y claro, la norma está vigente, la norma no ha sido derogada, pero claro está que una norma de amparo, corremos el riesgo de que el Tribunal Constitucional más adelante declare simplemente inaplicable la norma, la rechace como tal y prácticamente todos los tribunales del país empiecen a emitir sentencias en ese mismo sentido diciendo que el decreto supremo no puede ser aplicable a 1, 2, 3, 4, 5 empresas. Claro, una acción de amparo no es una acción de inconstitucionalidad, eso es una distinción muy de abogados. La acción de constitucionalidad tiene vigencia para todos. La acción de amparo solamente para el que la reclama. Pero nada, con estos precedentes, nada impide que una serie de empresas de todo tipo, industrias, pesqueras, agroindustriales, empiecen a pedir que no se aplique la norma. Así que realmente el futuro de tercerización hay gran peligro, sí, que volvamos al esquema de los años 90. Eso significa entonces que hay actores que tienen que decidir. No es el Congreso de la República, como bien comenta Iván, sino es el gobierno, el Ministerio de Trabajo y las organizaciones, las centrales sindicales.
Y el escenario, ¿cuál sería, Iván? ¿El Tribunal Constitucional? A ver, el escenario sería que esto se convierta ya en una política de Estado y que se adopte sinceramente desde el Poder Ejecutivo, porque tenemos la mala costumbre en el Perú de que un ministro reformista, por situaciones netamente político-ideológicas, sale de su cargo y las políticas de Estado que ya se han iniciado se truncan porque no hay un sucesor o desde la cabeza del Poder Ejecutivo no hay desde la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros o la Presidencia de la República, la voluntad política de mantener esa reforma. Y obviamente, sin esto, no se puede hacer un trabajo, ya eso es un tema jurídico, en el Congreso o a nivel del Tribunal Constitucional. Obviamente, si un propio ejecutivo no cree en o no está interesado en defender la norma que él mismo ha formulado, difícilmente en el Tribunal Constitucional podría obtener algún grado de defensa. Lo más seguro es que estas acciones de amparo puedan eventualmente confirmarse estas sentencias en segunda instancia del Tribunal Constitucional debido a la falta de defensa del Poder Ejecutivo. Y con una sentencia del Tribunal Constitucional estamos volviendo literalmente a la situación de 1991, sin mayores cambios. Ese es el riesgo que se corre. Significa que si no hay decisión política del Ejecutivo, poco se puede hacer, pero las instituciones gremiales, las centrales, sí lo pueden hacer. ¿Cuál sería el trámite para llegar al Tribunal Constitucional y exigir la inconstitucionalidad de la norma, Iván? A ver, más bien para, no la inconstitucionalidad, sino más bien para defender este decreto supremo. La cuestión sería que las centrales sindicales también asuman un rol más proactivo, ya se pidan, además, como parte afectada, también formulen sus demandas judiciales en cautela de la validez de esta norma y participen activamente también, no, obviamente no intervienen los procesos porque no son parte procesal, pero sí a su vez interponiendo acciones de amparo contra las decisiones de las empresas que pretendan cuestionar esta norma y efectivamente defenderla, quizá podríamos decir que formalmente no se haya cumplido un rol, pero vamos al tema de fondo. Se trata de protección de derechos laborales y eso es una cuestión que está amparada en la Constitución. Es decir, que las centrales sindicales generen ese debate dentro del Tribunal Constitucional. Recordemos que gracias a ese debate fue que se aprobó la famosa sentencia del año 2020, del año 2021, que fue publicada en junio de 2022 del caso Telefónica. Fue por presión justamente de las centrales sindicales que hicieron su trabajo y se logró esa sentencia histórica donde se desactivaba el despido libre. Pero si eso no se repite en estos momentos, esta norma, este decreto supremo, corre el peligro también de quedar sepultado bajo una avalancha de acciones, de sentencias de acción de amparo, que finalmente le van a quitar todo su poderío. O sea, va a ser, digamos, como un aparato electrónico sin baterías, literalmente, inútil. Ese es el riesgo. Jorge Flores de Chiclayo pregunta, y lo transmitimos, Iván, dice, la central sindical de por sí puede hacer el reclamo ante el Tribunal Constitucional, es el comentario previo. ¿Se requiere solamente la participación de la central sindical o tiene que ser respaldado por firmas de ciudadanos? Bueno, la central sindical tendría que, no necesita respaldos de ciudadanos, porque recordemos, aquí no se trata de atacar la norma, sino de defenderla. Ese es el pequeño detalle, o sea, no estamos juntando firmas contra una norma, sino que la idea es defender la norma. Defenderla significa, obviamente, impulsar acciones judiciales en defensa de la misma y requiriendo que se cumpla la misma, requiriendo que las centrales sindicales demandar que las empresas cumplan con esta norma y que no es inconstitucional, no se está oponiendo a los artículos de la Constitución y además hay un sustrato mayor de defensa de derechos de los trabajadores que debe ser defendido. Eso hay que tener un poco de cuidado, no se trata de reunir firmas, se reúnen firmas contra una norma o para modificar una norma, pero en este caso la idea es defender la norma y la defensa puede hacer las centrales sindicales sin necesidad de buscar firmas entre la población, sino que la central sindical justamente en defensa de sus agremiados, de sus afiliados, puede y debe ejecutar alguna acción. No que interfiera en el proceso que ya se inició, porque la central sindical no es demandada, pero sí que impulse por su cuenta las acciones judiciales pertinentes. Ese sería el camino. Víctor Tupayachi del Cusco dice, Iván, así como hay acciones de amparo de las empresas mineras,
También el escenario judicial puede motivar una acción de amparo por parte de los trabajadores con respecto a esta decisión de la tercerización y las acciones de amparo de las empresas mineras. Efectivamente, efectivamente, pero no sería una acción de amparo porque la acción de amparo es contra una, es denunciando un hecho inconstitucional. Aquí en este caso sería requerir acción de amparo para que se cumpla la norma, porque la acción de la empresa es inconstitucional. Así debería ser la figura, que seguramente el asesor legal de cualquier sindicato debe conocerlo bastante en detalle. Podría ser una explicación, pero va a ser bastante larga y quizás hasta tediosa para muchos televidentes de la diferencia. Pero en resumen, se trata de decir, no estoy haciendo la acción de amparo contra una norma inconstitucional, estoy haciendo la acción de amparo contra la actividad de una empresa que está vulnerando una norma, que está vulnerando este decreto supremo. Y esa acción de la empresa es inconstitucional. Ese tendría que ser el camino y la figura legal utilizar. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué comentario adicional a esta explicación pedagógica, clase virtual de derecho laboral en televisión, Iván? Bueno, en realidad de que se trata finalmente de un camino largo por recorrer para evitar que se siga, para evitar que la tercerización se siga utilizando de forma indiscriminada. Yo escuchaba a otros colegas que defienden empresas y claro, admiten de que la norma es demasiado generosa, pero también admiten de que la tercerización ha ganado tanto desprestigio en los últimos 30 años que una norma que económicamente hasta puede ser entendible. Puedo comprender el sustrato económico de la tercerización. Puedo entender económicamente por qué se utiliza. Lo comprendo, poniéndome los zapatos de una MIPE inclusive. El problema es cuando una vez más las normas o los mecanismos se convierten en una estrategia para bajar costos a costa de justamente los trabajadores. Y que no solamente se utilice el sector privado, mi estimado Néstor. Todos sabemos que el mayor empleador del Perú es el Estado peruano. Y también el Estado peruano debe ser el primer incumplidor de normas laborales y justamente entidades públicas donde se tercerizan actividades de seguridad, actividades de limpieza, actividades inclusive de soporte electrónico o técnico, y justamente donde también hay este género de abusos, de empresas que aparecen y desaparecen, trabajadores que van a logística a requerir que se les paguen sus sueldos, cartas fianza que no tienen ningún sustento o cartas fianza que fueron anuladas y que ningún funcionario logístico se dio cuenta de ese pequeño detalle, dejando desprotegidos a los trabajadores. Situaciones que siempre suceden. Por eso es que los sindicatos tienen que, digamos, salir un poco la modorra y también comprarse el pleito, asumir una posición proactiva, porque no bastan los comunicados en Twitter o en Facebook. Es necesario también leer el tema, analizarlo, presentar acciones, moverse para efectivamente lograr que estas políticas no caigan después en el olvido y que un ánimo reformista realmente pueda ser asumido por una actividad política. No esperemos que el político lo haga, puede que nunca lo haga, tenemos que hacerlo Así es, nosotros los implicados. los trabajadores. ¿Qué queda en agenda para la próxima entrevista, Iván? Creo que puede ser la ley 11388, si no me equivoco, que es la ley de negociación Claro, claro, colectiva en la actividad pública, perfecto. que creo que recién está iniciándose, pero que ya tiene algunas observaciones. ¿Puede ser ese el tema de la próxima conversación, Iván? Encantado, mi estimado, será encantado. Un pequeño comentario nada más, adelanto sobre esta ley y lo que está ocurriendo. Bueno, finalmente la connexión colectiva en el sector público, que ha sido materia de tantos temores entre muchos funcionarios y muchos burócratas, ya está arribando a una norma que la formula de manera coherente y completa. Y ahora, no solamente eso, sino que voy directamente en anticipo. Sabemos que ya existe un proyecto de ley en el Congreso justamente para impedir que hayan observaciones o que hayan interpretaciones dentro de las entidades públicas en el sentido de cortar los alcances de la negociación colectiva. Es decir, que la norma se aplique tal cual, evitando las malas costumbres de los informes legales,
hechos por Procuraduría de favor, donde se repite una y mil veces de que no existen fondos, no existe una situación, no se puede hacer esto o no se puede hacer lo otro, no se puede negociar. Ni siquiera se llega a decir, no se puede cumplir, sino desde el inicio, ni siquiera se puede negociar. O sea, para justamente evitar estas situaciones es que esta nueva norma genera un marco mucho más favorable para la negociación. Eso podemos decir como anticipo. Muchas gracias, Iván. Buen día. Gracias, buen día. El doctor Iván Bulnes, abogado laboralista, hablando sobre la tercerización y las acciones de amparo.